Invicto. Todo el mundo conoce, sobre todo los nuevos fans del deporte, conocen mucho a Nate Diaz. De hecho, está a punto de hacerse una pelea entre Nate Diaz y Jorge Masvidal, que le llaman Nate Diaz y Jorge Masvidal 2, pero la primera obviamente fue por el BMF, fue una gran pelea. Nick Diaz es un personaje más importante que le ha aportado más al deporte, muchísimo más que Nate. Y últimamente ha perdido un poco el foco y los reflectores se han apuntado más hacia su hermano menor, pero creo que su hermano menor, a pesar de que es muy bueno y merece todo mi respeto, no es ni la sombra de lo que llegó a ser Nick Diaz, que en sus mejores momentos era implacable, pasó por todas las compañías, estaba aquí apuntando, peleó en WEC, peleó en UFC, en los primeros eventos, peleó en Pride, perdió en Dream, peleó en Strikeforce, después vuelve a UFC y era implacable. Tiene de todo este sujeto. ¿Tú recuerdas bien a Nick Diaz, Odi? Sí, de mis primeros grandes ídolos de artes marciales mixtas fue Nick Diaz, por su actitud, por su forma de pelear, por su jiu-jitsu, por sus knockouts, por cómo se llevaba también afuera de cámara. Siempre fue una persona como muy fiel a sí mismo, ¿no? Se sentía pues el chico malo y le preguntaban, oye, ¿por qué tienes esa actitud? Y decía, pues que yo vengo a pelear, no vengo a ser amigos. La verdad era muy entretenido. Excelentes peleas. Increíbles peleas. Su pelea, estábamos hablando, su pelea con Takanori Gomi en Pride, increíble. Cómo terminar con una gogóplata, que es la única vez que yo lo he visto en artes marciales mixtas. Escríbanos por ahí si la han visto por ahí en alguna otra. Pero ¿a qué nivel? Estamos hablando de encajar una gogóplata a Takanori Gomi, que era cuando estaba en su prime, destruyendo a todos en Pride, increíble. Oye, y sí, bueno, hablando de eso también hay que mencionar que nos perdimos, o sea, la verdad, todos los fans de artes marciales mixtas nos perdimos un poco de disfrutar del talento de Nick Diaz debido a la suspensión de 5 años que le dieron por fumar positivo. Me acuerdo, me dio mucho coraje porque en esa época teníamos en la UFC al mismo tiempo a peleadores como Alistair Overeem, que ya le decían de broma Uber-Im, porque ya era claramente de sustancias para pues testosterona y cosas, tantas cosas. Fue cuando estaba Brock Lesnar, como que estaba muy laxa pues la cuestión de las pruebas y cómo hacían esa injusticia de suspender a Nick Diaz por... Exacto. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo y era tristísimo porque estamos hablando de una sustancia que no te da ningún privilegio o una superioridad contra tu oponente como lo podría ser algún anabólico o algo así, o sea, simplemente pues una planta que él consume que te relaja. Ha avanzado a pasos agigantados todo el tema del cannabis y ya es muchísimo más aceptado, ya no suspenden a nadie por consumo de cannabis, pero en ese entonces estaba demasiado penado. Yo creo que las autoridades quisieron poner un ejemplo y agarrar una de las más grandes figuras del MMA en ese entonces y darle un castigo de esa magnitud. Yo creo que sí truncaron gran parte de lo que pudo llegar a ser Nick Diaz, que ya definitivamente es alguien que forma parte de la historia y es alguien legendario en las MMA. Estoy aquí con su Tapology abierto. Hizo su debut en UFC apenas en UFC número 44. Tuvo muy buenas victorias. Le ganó a Robbie Lawler una pelea muy buena en el segundo round. En el minuto 1 con 30 segundos del segundo round lo noquea. Parece que fue un derechazo. Y era peleador. Tenía un boxeo increíble, un jiu-jitsu increíble. O sea, no era unidimensional. Estamos hablando del 2003. En ese momento los peleadores no eran tan completos, pero llegaba él a romper ese tipo de estereotipo y era un peleador que si lo llevabas al piso tenía muchísimo para defenderse y arriba, olvídate, era su especialidad. Me gustaría decir que sabía del negocio porque sabía dar show, así fuera perdiendo la pelea, él daba cachetadas, insultaba a su oponente, pero no era que conociera el negocio, era que en realidad él era así, él era naturalmente así. Un video que acabo de ver que hablan que desde chiquito siempre fue bien peleonero, que se quejaban los maestros, se quejaban de él, que le decían que debería de tomar medicamento para controlar. De niñito así, ¿no has visto? Sí, sale todo el grupo del salón y sale él así. Ya desde chiquito ya tenía esa personalidad de golpes. Y obviamente desde muy pequeño empezó a entrenar lucha, entrenó jiu-jitsu, boxeo. Por eso es que se fue formando este peleador tan completo. Siguió su paso por UFC, sale de UFC, estaba peleando en Pride, después regresaba a UFC. Me parece que no tenía un contrato fijo con UFC. Y donde creo que se
consagra, donde es su prime, es en la ya desaparecida compañía Strikeforce, que precisamente absorbe UFC. Después de estar fuera de UFC y de hacer su paso por Strikeforce, donde le fue muy bien, venció a Evangelista Dos Santos, por mencionar a algunos famosos, ¿no? A muchísimos peleadores. Me acuerdo una muy buena de Strikeforce, dos muy buenas, contra Mariusz Saromskis, que era como una especie de mini Crocop, compa de Europa del Este, que venía destrozando a todo mundo en Pride o en organizaciones en Japón, y llegó a Strikeforce como esta leyenda de un increíble striker, y lo noqueó Nick Diaz. Increíble, estuvo muy buena. Contra Paul Daly también, un inglés, Claro. un inglés, también muy buena pelea, los dos la pelea excelentemente. No, en Strikeforce fue cuando creció mucho su marca, y era Nick Diaz. Nate, pues es el hermano menor, también con mucho talento, ¿verdad? Y con su estilo, pues súper parecido, por no decir lo mismo, ¿verdad? Este estilo de boxeo, pero sin mucho poder. No son golpes de poder, sino que es un volumen de golpes que te van desgastando. Era tan llamativo su estilo de pelea y su posición de gangster. Llegó a tener un videojuego en PlayStation. No me acuerdo si era PlayStation 1 o 2. Era una especie, yo me acuerdo que lo llegué a jugar en casa de un amigo. Era una especie de GTA. Iba Nick Diaz con su caminado así de espaldas, lanzando golpes con su estilo. O sea, era una verdadera marca. Era un personaje muy mercadeable. Digo, esos 5 años sin él fueron terribles. De hecho, yo entiendo que hasta se enojó, como que en entrevistas se había enojado con el mundo, y cómo no estarlo. Imagínate que te quiten 5 años de tu profesión, que te puedes ser millonario o que te estás haciendo millonario. Y me preocupa que regrese la latino, porque pues ya me preocupa que son muchos años de inactividad, y de inactividad el compa es fiestero. Mi Nick Diaz me cae muy bien y lo quiero mucho. Es fiestero. Todos los que alguna vez lo seguimos en sus redes sociales, el compa anda de vacaciones en Cancún, en Los Ángeles, sigue entrenando, pero pues tiene un estilo de vida mucho más relax. No sé si aguante a su edad un contrincante tan bueno como el que le están poniendo ahora, ¿no? Sí, olvídate, no me gustaría verlo. Si bien regresó ahora en el 2021 una revancha contra Robbie Lawler, pues bueno, le pusieron a alguien también ya veterano. Me parece que ese sí fue un buen match. Robbie Lawler también ya es un peleador de edad avanzada. Aparte ya tenían historia entre ellos. Esa pelea fue buena, fue competitiva y se llegó hasta el tercer round, y le mostró bastante respeto a Robbie Lawler a la hora de ganarle. Le conectó muy buenos golpes. Se vio un peleador competitivo, porque también se estaba enfrentando contra alguien más o menos también de su misma edad, cosa que no va a suceder ahora contra Vicente Luque, que tiene 32 años, está en su prime, contra Nick Diaz, que tiene actualmente 40. Y aparte, otra cosa, Nick Diaz es un peleador que siempre se ha mantenido limpio toda su vida. Él mismo lo ha dicho, él hasta de lo que presume, ¿no? De que siempre ha sido un peleador limpio, nada de sustancias, y le presentan una ventaja legal sobre el contrincante. De hecho, ha sido de los que más han hablado en contra de eso. Hubo un momento, inclusive, que él afirmaba que todos los peleadores del UFC estaban en sustancias ilícitas. Sí, estaba medio enojadillo con la compañía. Nick Diaz. De hecho, tanto Nick Diaz como Nate Diaz tienen un cuerpo bastante natural. O sea, se ve que es 100% ejercicio, no se ve nada alterado. Y bueno, ojalá haya buen espectáculo, se luzcan y también los cuiden. Ya ves lo que hablábamos ahorita de la importancia del referee, para que pues, si pierde mi Nick Diaz, pues ahí que no sea mucho castigo. Pero también puede ganar, ya sabes, todo puede pasar. Especialmente alguien con la experiencia de Nick, que es a lo que vamos. Yo creo que ya sería, vamos a ver cómo se ve reflejada en la pelea. La única ventaja que le veo a Nick ahora es su experiencia. Esta pelea se va a dar el 3 de agosto. Quiero hablar un poco de un periodo de Nick Diaz cuando estaba siendo tan dominante en Strikeforce. Por el otro lado estaba en UFC George St. Pierre, y se hablaba mucho de este duelo, de quién ganaría, ¿no? El campeón de Strikeforce. Entonces UFC hizo todo lo posible pues, para traer a Nick Diaz a UFC. Fue cuando precisamente compró a Strikeforce, y me acuerdo que debutó contra BJ Penn, un BJ Penn ya que venía de bajada, y lo derrotó fácilmente. Buenísima. Y de hecho con un boxeo increíble, ¿te acuerdas? Sí, no podía hacer nada BJ Penn. Y después se enfrenta contra Carlos Condit, ¿recuerdas? Fue una guerra. Fue buenísima. Carlos Condit me agrada bastante, pero yo quería que ganara Nick Diaz, y desgraciadamente no. Sí, es que tuvo un par de buenas combinaciones. De hecho, chequenla también, amigos, si tienen oportunidad. Hubo un par de muy buenas combinaciones de Carlos Condit en esa pelea. Y algo que reconocerle a Nick Diaz es su quijada. Él agarra igual o más, él recibe, o más bien aguanta igual o más castigo que Nate Diaz, para que sea un ligero quemón. Ya tuvo su oportunidad de pelear contra George St. Pierre, que también perdió por decisión unánime, y años después... Esa estuvo bien mala esa pelea. No sé si tuviste o te recuerdas, la verdad muy aburrida en el sentido de que George
St. Pierre haciendo lo suficiente para ganar y jugando safe, ¿no? Así jugando lo más segurito que se pueda, sin arriesgar nada. O sea, Sí, pura sin lucha. intercambiar. Fueron cosas que se le criticaron mucho a George St. Pierre. Ya sus últimas peleas ya hacía como que lo suficiente nada más para llevarse la victoria. Después tuvo una pelea contra Anderson Silva, que también fue una pelea aburrida, sinceramente. Venía Anderson Silva, fue su primer pelea después de haberse quebrado el pie. Pero bueno, ese es Nick Diaz. Si ya lo conocían, déjenlo en la caja de comentarios. ¿Por qué lo recuerdan más? ¿Cuál creen que es su pelea más memorable? Si no lo conocían, vayan y búsquenlo. Vean lo increíble que era este peleador. Y amigos, te mando un saludo hasta allá, hasta San Luis. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo episodio. San Milelo. Nos vemos.